La aguda mirada filosófica de Peiret sobre el tiempo que vivía le permitió asomarse al futuro en muchos aspectos o dejar para la posteridad definiciones que, revisadas hoy, resultan sorprendentes en tantas conclusiones singulares, indiscutiblemente anticipadas a su época, al punto que resulta muy difícil encontrar autores contemporáneos que expresen posiciones similares en cuanto a su filosofía política. Por ejemplo, cuando asegura que el camino a seguir no es el que han emprendido los Estados Unidos de Norteamérica. El utilitarismo norteamericano no es el ideal que debe proponerse. Esto puede sentarse a priori y con relación al individuo aislado. Y si consideramos la colectividad, vemos que esa democracia está por degenerar en plutocracia. Pero la plutocracia, decía Cicerón, es la peor de las formas de gobierno. Desgraciados los pueblos del sur si se dejasen llevar en pos de un falso ideal, suponiendo que puede llamarse ideal el mercantilismo a todo trance. Peiret exhorta a llevar a cabo una forma de sociedad y de gobierno más perfectos que los anteriores. No basta imitar lo que se hizo en otra parte. En Norteamérica, en Europa, es preciso también interrogar su conciencia propia y arrancar algo original de las profundidades de su ser, manifestar su autonomía intelectual, moral y social, sentar plaza entre los pueblos innovadores. Esa autonomía moral debe expresarse también en otros aspectos, señala en un notable texto que titula La emancipación económica, donde desarrolla ideas que se anticipan a discusiones que la intelectualidad más avanzada de la Argentina solo abordará casi medio siglo después. Lo que un pueblo debe buscar después de haber conquistado la independencia política es asegurar su existencia económica, porque no hay verdadera independencia sin la base económica. No queremos decir que deban los pueblos rodearse de prohibicionismos y de exclusivismos, porque sería ir contra las leyes de la naturaleza, contra las leyes de la sociología que proclaman la solidaridad internacional. Los pueblos necesitan unos de otros y deben servirse recíprocamente de mercado. Pero esa solidaridad debe verificarse en el pie de la igualdad, de la reciprocidad, de la mutualidad. No debe un pueblo consentir en ser subalterizado, dominado, explotado económicamente, como no consiente en serlo políticamente. De lo contrario, en vez de ser una entidad independiente, solo sería un anexo social, una colonia de aquel que le impusiera su dominación mercantil. Un estado semejante sería la constitución o la continuación del coloniaje. En fin, cayó el coloniaje como caen tarde o temprano todas las instituciones coercitivas, todas las leyes contrarias a la evolución de la humanidad. Pero quedó subsistente la explotación mercantil, el vasallaje económico, al menos en muchas partes. La potencia que sabe practicarlo con mayor perfección es indudablemente Inglaterra. El sistema inglés propende infaliblemente a desarrollar un maltusenismo o el pauperismo en todas partes, esterilizando la tierra o monopolizándola en grandes extensiones, dispersando a los individuos, sacrificando el comercio verdadero por el tráfico, etcétera, etcétera. Y nosotros hemos entrado también en el encaje de la terrible maquinaria. Rechazamos el ataque de los ingleses en 1806 y 1807, pero posteriormente volvieron a la carga y nos conquistaron pacíficamente, mercantilmente, económicamente, financieramente. Inglaterra tiene aquí una extensa colonia sin los gastos de ocupación y de administración. Tal es el estado a que hemos llegado después de 75 años de existencia independiente. Somos un feudo financiero de la Gran Bretaña, Rules Britannia. Hemos echado al poder de la metrópoli el poder de los caudillos y casi el de los clericales, pero hemos caído bajo la dominación de los capitalistas ingleses. La parte más líquida de nuestras riquezas se va a Inglaterra y las crisis se vuelven periódicas para nosotros, mientras se hagan permanentes y la miseria endémica. Por consiguiente, es preciso reaccionar contra la tendencia, por lo cual nos dejamos llevar inconscientemente en mal camino. Es preciso, después de la independencia política, llevar a cabo la independencia económica, la independencia financiera y emancipar el país de la dominación, de la explotación del capital británico. That is the question. ¿De qué manera? Apelando al crédito local, al crédito nacional, al crédito popular. La misma Europa nos presenta a este respecto ejemplos que pueden imitarse. Los grandes empréstitos nacionales que se realizaron en Francia antes y después de la caída de Napoleón III
indican el procedimiento que debe adaptarse en un país democrático, es decir, que se gobierna a sí mismo. La democracia, bien entendida, supone el pueblo banquero de sí mismo, pero si va siempre a buscar el crédito en el exterior, se expone infaliblemente a exagerar su riqueza, convirtiéndose en el juguete de sus acreedores. Cabenat cónsules, atienden los gobernantes. En resumidas cuentas, lo que pedimos es un 25 de mayo económico, un 9 de julio financiero. Las palabras de Peyret no parecen proféticas, lo son. Cuando escribió este texto faltaban décadas para que Raúl Scalabrini Ortiz se expresara en un sentido similar, junto a otras pocas voces argentinas que constatarán lo mismo, esa dominación colonial, sin los gastos de ocupación y de administración, que pocos quisieron ver al comenzar a desentrañar los mecanismos de la hegemónica británica en El Plata. Peyret ya lo había escrito en 1885 con todas las letras. Adviértase además que Peyret regresa, 16 años después, a su propuesta de un pueblo banquero de sí mismo, que ya había desarrollado extensamente en las páginas de El Uruguay a comienzos de 1869. Algo parecido constatamos cuando nos adentramos en sus elaboraciones conceptuales respecto de la República Democrática Federal que concibe. Lo hemos abordado a lo largo de estas páginas, pero vale la pena repasar y enumerar los rasgos principales de la organización institucional a la que Peyret considera como la más adecuada y realista para contribuir al avance de la libertad, la igualdad y la solidaridad. En sus aspectos institucionales, el diseño de Peyret se puede verificar en el proyecto de constitución que propuso para Francia. Esos rasgos se sintetizan en gobierno mixto, una combinación del sistema presidencial y del sistema parlamentario, separación del Estado de cualquier culto religioso, estricta separación de poderes, administración de justicia basada en la participación ciudadana, con elección democrática de los jueces y juris populares, organización federal con mínima delegación de atribuciones en el gobierno federal, descentralización de las decisiones con una fuerte constitución de las municipalidades, imbricación de lo institucional en lo socioeconómico, proponiendo el primer antecedente conocido de un Consejo Económico Social. Una institución que no existe todavía en ninguna parte, a lo menos con las proporciones y las formas que yo le he dado. Quiero hablar de un Consejo de Estado que fuese la emanación de un Congreso Social, es decir, de las diversas categorías que componen la serie social. Peyret sostiene, en 1871, que el modo de representación vigente hoy no responde absolutamente a las exigencias de la sociedad, cuya composición él no refleja sino de una manera incompleta y confusa. Y por eso, para que la sociedad estuviese realmente representada en una asamblea, deberán integrarla individuos de todas las profesiones que la componen. Pero dado que nuestra época moderna es eminentemente trabajadora y científica, los elementos predominantes en ese Congreso deberían salir de la clase de los trabajadores y de la de los sabios, es decir, de las que constituyen realmente la teoría y la práctica social. Peyret afirma que recién entonces se tendría una asamblea de legisladores competentes. Reconoce que es quizás demasiado temprano para formar una asamblea de representantes de la serie social, pero se puede, sin inconvenientes, hacer una asamblea consultiva, cuya misión será discutir las cuestiones que interesan a las diversas corporaciones y presentar proposiciones y proyectos de ley. Esos representantes, trabajadores y científicos, deberán ser electos porque de nada serviría procurar una organización científico-industrial si se debiese inmediatamente volver a caer en los defectos de círculos académicos. Este programa institucional se complementa con un programa socioeconómico en el que Peyret propone, como hemos visto, desarrollar empresas públicas de gestión social, es decir, estatales no burocráticas. El impulso decisivo al asociativismo y al modelo cooperativista de gestión no solo para la producción y el consumo, sino también para las finanzas. Distribución democrática de la tierra, autogestión de los trabajadores, un lugar preponderante y prioritario para la educación ciudadana, concebida de modo integral, porque su objetivo es que cada persona sea legislador, juez, productor y administrador de riqueza, tutor de sus deberes y abogado de sus derechos. Ya vimos cuánta energía puso en estos debates y, en especial, en relación con la economía social. Cómo cifraba en ella, en la autogestión y el cooperativismo, la posibilidad de la construcción de una sociedad igualitaria, al mismo tiempo sin ingenuidad alguna,
constata que con un pueblo sin educación, la democracia corre severos riesgos, pero entiende que la educación formal y la educación política deben ir juntas. El efecto de la instrucción es lento. Necesitáronse años para que se haga sentir. Luego esa instrucción no es suficiente para formar un pueblo libre. Por más que se enseñen ciencias y letras a los jóvenes, esto no basta. Es menester agregar la educación política, que solo se adquiere en la práctica del gobierno propio, del self-government, local, municipal, provincial.